Increíble acción de una madre limpiadora salva a la hija de un magnate en 12 segundos, pero su dignidad está en peligro. Ana estaba sentada al borde de su silla en la lujosa sala de conferencias, mirando a los inversores con el corazón atrapado en la garganta. Había puesto su alma en aquel proyecto innovador, un diseño que no solo embellecería la ciudad, sino que crearía espacios donde la comunidad pudiera unirse. Pero ahora, ante aquellas miradas inquisitivas, se sentía como un pequeño pez en un estanque lleno de tiburones. La voz del presentador resonaba en sus oídos, ahogando sus pensamientos. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Podría realmente lograr algo tan grande y, una vez conseguido, qué precio tendría que pagar? Mientras, Carmen limpiaba sin prisa los pasillos del edificio, con las manos callosas que contaban la historia de su sacrificio. Su mente danzaba entre la esperanza de un futuro brillante para su hija y el temor de que la sociedad despreciara su trabajo. Era consciente del estigma que la rodeaba. En ojos ajenos, ella era solo una limpiadora, un ser invisible en una cadena de lujo. Sin embargo, en su pecho había un fuego indomable, un amor por Ana que la empujaba a seguir adelante. Cada vez que veía a su hija estudiar con frenesí, soñando con un porvenir grandioso, su corazón se llenaba de fuerza. En ese momento de incertidumbre, la tensión en la sala aumentó al instante. Un sonido sordo retumbó desde el fondo, como un latido oscuro. Ana sintió que el aire se cortaba cuando el dispositivo eléctrico comenzó a chisporrotear. Los gritos fueron instantáneos, el caos tomó el control. Pero no fue la alarma la que sonó en su mente, fue la imagen de su madre, esa mujer de manos callosas y mirada firme. La chispa del peligro recorrió la sala, y Ana no sabía qué hacer. Su futuro se desmoronaba ante sus ojos. En la lejanía, Carmen escuchó el griterío. El instinto materno la empujó a actuar, se precipitó hacia la sala como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Con el extintor en mano, cada segundo era un respiro entre la vida y la muerte. Sus movimientos eran rápidos, casi coreográficos, cuando el chorro de espuma blanca comenzó a inundar el aire. En un instante que sintió eterno, su mente recordó por qué trabajaba incansablemente. Ana. Su hija era lo que importaba, todo había sucedido en 12 segundos. Carmen salvó a Ana y a los demás, pero cuando el caos se calmó, se desvaneció entre la multitud, su figura una sombra en un mar de rostros aterrorizados. La adrenalina aún corría por sus venas, pero su corazón latía por la angustia. Los murmullos comenzaron, las cámaras giraban. Nadie supo quién había sido la heroína. Ana quedó paralizada. Un dilema surgió en su mente: ¿debería alzar la voz sobre el sacrificio de su madre, exponerla a la mirada del mundo, arriesgando su trabajo como limpiadora? El eco de la valentía de Carmen resonaba en su mente. Pero, en un mundo donde el reconocimiento a menudo significa desprecio, ¿podía permitir que su madre se convirtiera en el centro de atención? La presión social se ataba a su corazón mientras sus sueños se tambaleaban en un delicado equilibrio: amor maternal y ambición profesional, dos fuerzas que se empujaban en direcciones opuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Ana se intensificó con cada segundo que pasaba. El sacrificio de su madre se volvió un peso insoportable, llevándola a cuestionar su propia ética y deseos. En el silencio de la noche, mientras el cielo estrellado la observaba, las preguntas comenzaron a consumirla. ¿Debería arriesgarlo todo por el reconocimiento de la verdad? Cada vez que pensaba en su madre, una corriente de valentía fluía por sus venas, peligrosa y desafiante. Solo podía imaginar cómo el mundo podría ver a Carmen si su historia salía a la luz. Pero en el fondo, sabía que tal revelación podría abrir viejas heridas y poner en peligro la vida que habían creado juntas. Las sombras parece que cobraban vida y la tensión crecía, y Ana se preguntaba si podría vivir con el peso de sus decisiones.
La historia de Carmen y Ana estaba lejos de concluir, el dilema apenas comenzaba. Ana permanecía en un constante estado de espera, atrapada entre la admiración por su madre y el miedo a las consecuencias que podrían surgir del reconocimiento. Se despertaba cada mañana con la imagen de Carmen en su mente, el rostro lleno de determinación, un reflejo de la fuerza que nacía del sacrificio. Había momentos en que la tristeza se apoderaba de ella, preguntándose si algún día podría escapar de la sombra de su madre, si la figura maternal sería siempre su salvadora y al mismo tiempo su prisión. Desde la última crisis, su mente había estado en constante fragor, un torbellino de ideas. Las oportunidades que había buscado con tanto anhelo empezaban a parecer lejanas. Como arquitecta, había estudiado insistentemente, pero ahora, enfrentándose a una crisis de identidad, se cuestionaba si realmente era capaz de liderar proyectos, de cargarse el peso de una responsabilidad tan grande. Al fin y al cabo, ¿podía una hija de una limpiadora realmente hacerse un nombre en un mundo que valoraba a las personas por sus títulos y no por sus acciones? Simultáneamente, la imagen de la multitud susurrando sobre la limpiadora héroe la perseguía. Cada ruido en su mente sonaba como un eco, un recordatorio de que Carmen había cruzado una línea que ella aún no se atrevía a pisar. Ana comenzó a trazar un plan, un camino para dejar de ser solo la hija de y convertirse en Ana. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin arriesgar la seguridad y dignidad de su madre? Decidió que necesitaba hablar con Carmen. Necesitaba despojarse de las dudas y plantear la cuestión que le carcomía el alma. Al llegar a casa, encontró a su madre en la cocina, en medio de una rutina bien ensayada. El aroma a guiso llenaba el aire, pero, más que el olfato, lo que prevalecía era el silencio denso entre ellas. Ana tragó saliva, preparándose para una conversación que prometía ser muy complicada. «Mamá, tenemos que hablar sobre lo que pasó en la conferencia», comenzó Ana, sintiendo que cada palabra atravesaba la bruma de la incertidumbre. Carmen giró la cabeza, sus ojos reflejando sorpresa y preocupación. No le tomó mucho tiempo para entender que su hija no estaba allí solo para hablar de la anécdota, sino del peso que esa acción había traído consigo. Ana sintió que su propio corazón latía con fuerza, como un tambor que resonaba en toda la habitación. La gente ha comenzado a hablar. Algunos han sugerido hacer una nota de prensa. Tú salvaste vidas, mamá, y todo el mundo debería saberlo. La inercia de sus palabras hizo que el tiempo se detuviera. Ambas se miraron fijamente, y en ese momento, Ana conoció las verdaderas implicaciones de su propuesta. Carmen, con sus manos temblorosas, se quedó en silencio. Su mirada se oscureció ante la perspectiva de ser el rostro público de un heroísmo que no buscaba. ¿Y a qué costo, Ana? Puedo perder mi trabajo, nuestra estabilidad. Ana sentía que cada palabra de su madre eran puñales que la atravesaban. Pero, ¿no te das cuenta? Tu acto podría inspirar a otros. Nadie ve lo que sacrificas, lo difícil que es para ti tenernos aquí. Es el momento de romper con esos estigmas. La tensión creció entre ellas, cargada de emociones contradictorias. En la mente de Ana, el deseo de honrar a su madre competía con la urgencia de establecer su propia identidad. La conversación se convirtió en un campo de batalla de ideales donde el valor y el miedo bailaban un tango descompasado. Mientras las palabras flotaban en la atmósfera, Ana se dio cuenta de algo importante: tenía que actuar. Ya no podía ser la hija que quedó bajo el ala de su madre, tenía que luchar por un futuro que también honrara el sacrificio de Carmen. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte para atravesar esa línea, arriesgarlo todo y enfrentarse a los tiburones del mundo que la esperaba? La mirada de Carmen la hizo dudar, pero una nueva resolución se afianzaba dentro de ella. Muchos caminos se abrían ante su vista, pero todos ellos llevaban a un mismo punto, el momento en que tendría que decidir. ¿Iba a dejar que el miedo la paralizara o se atrevería a ser la voz de su madre? El silencio que se posó en el aire fue como una promesa de que su historia estaba lejos de concluir, el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana se dio cuenta de que necesitaba más que valor para enfrentar el futuro, necesitaba un plan. Pero, momentáneamente, los ecos de una decisión pendían en el aire, dejando la pregunta en su mente: ¿podría realmente transformar el sacrificio de su madre en su propia fortaleza? La respuesta se asomaba por el horizonte, pero primero debía encontrarla.
El dilema se cernía sobre ellas como una sombra interminable. El sonido del reloj en la pared parecía intensificarse, marcando cada segundo que pasaba sin que la conversación entre Ana y Carmen continuara. La tensión pesaba en el aire, y Ana supo que no podía posponer la decisión que debía tomar. Con una respiración profunda, se dispuso a dar un paso audaz hacia lo desconocido. Ana se sentó en la mesa, frente a su madre, y sintió la necesidad de despojarse de sus propias inseguridades. Se dio cuenta de que había estado moldeada por la idea de vivir a la sombra de un heroísmo ajeno, y eso ya no podía seguir. Mamá, necesito que confíes en mí. No quiero que vivamos siempre con miedo. Esto no solo se trata de tu historia, sino de las posibilidades de nuestro futuro, dijo, la firmeza de su voz sorprendiéndola. Carmen la miró, sus ojos llenos de dudas, pero Ana podía ver un destello de esperanza en su mirada. ¿Qué propones?, le preguntó, su tono marcando un cambio sutil en la atmósfera. Ana respiró hondo. Tenía un pequeño proyecto de un diseño arquitectónico que siempre había querido presentar, no había tenido valor. Se trataba de un espacio comunitario, un lugar donde se pudiera visibilizar el esfuerzo de personas como su madre, un espacio que celebrara el trabajo no reconocido. Con ese proyecto en mente, decidió arriesgarse. Voy a llevar tu historia a los medios, y voy a utilizar mi diseño como un símbolo de nuestras luchas, de nuestras vidas. Podemos sacar todo lo que hemos vivido a la luz. Necesitamos que la gente vea lo que hay detrás de las etiquetas. Las palabras surgieron de un lugar profundo en su interior, una chispa de convicción. Estaba transformando su miedo en acción, su dolor en decisión. Si podemos hacer esto, podremos cambiar las narrativas que nos han hecho sentir pequeñas, agregó, con la esperanza de que su madre pudiera verse a sí misma en esa visión. Carmen finalmente asintió, aunque su rostro seguía reflejando incertidumbre. Para Ana, esta era su oportunidad de salir de la sombra. La conversación había preparado el terreno para un nuevo paso, pero ahora tenía que buscar apoyo externo. Necesitaba utilizar su red profesional, algo que había descuidado mientras luchaba con su identidad. Se dio cuenta de que había abandonado el impulso de avanzar en su carrera por el miedo a no ser suficiente. La determinación se apoderó de ella en ese instante. Esperó a que Carmen se sintiera más cómoda con la idea y empezó a buscar en su mente contactos. Voy a reunir a un grupo de profesionales que estén dispuestos a apoyarnos. Hay arquitectos, periodistas y tal vez incluso socios que valorarían este proyecto. No estamos solas, mamá. Esto puede ser más grande de lo que imaginamos. Cada palabra reafirmaba su compromiso de no solo honrar a su madre, sino de redefinir su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que empezaba a concretar su visión, una nueva inquietud se alzaba en su interior. ¿Acaso la notoriedad podría arrastrar repercusiones? ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a las críticas del mismo mundo que se había mostrado indiferente? Decidida, Ana se levantó de la mesa. Era tiempo de actuar, no solo de hablar. Comenzó a trazar un plan de acción, crearía un prototipo del espacio, y al mismo tiempo elaboraría un discurso que honrara el sacrificio de su madre. Su mente fluía con ideas, cada una más atrevida que la anterior, pero un halo de duda rodeaba su entusiasmo. Sabía que la sociedad no siempre aceptaba lo que no comprendía. Aún existía la posibilidad de que su madre se convirtiera en el objetivo de críticas, las miradas despectivas que Ana había temido toda su vida. Entrando en el aliento fresco de la noche, Ana miró el horizonte. La ciudad brillaba con una promesa de posibilidades, y su visión comenzaba a tomar forma. Ya no se sentía solo como la hija de alguien, se reconocía en sus propias ambiciones. En medio de este renacer, la inquietud crecía. Una voz interna surgía, cuestionando si estaba preparándose para una batalla. ¿Qué pasaría si su madre se negaba a aceptar la exposición pública? ¿Y si su propio miedo la llevaba a un fracaso inminente? Ana se sintió atrapada nuevamente, a punto de dar un paso lleno de riesgos, mientras una sombra de incertidumbre persistía. Ya no solo se trataba de su identidad, la vida de Carmen podría verse afectada. Sin embargo, la decisión fue clara, tenía que seguir adelante. La transformación de su historia comenzaba en el momento en que ella eligiera levantarse, y solo el tiempo diría si el camino valía la pena. El desafío estaba ante ella. Pero,
Podría completar la puesta en marcha del proyecto sin perder de vista lo más importante, la seguridad y dignidad de su madre. Ana se sumergió en el bullicio de la ciudad, sintiendo el latido de la vida alrededor de ella, como si las luces brillantes fuesen un reflejo de su propia energía renovada. La idea del proyecto empezaba a cobrar vida, pero era unilateral, sabía que debía gestar una colaboración real, tocar puertas que nunca se había atrevido a abrir. Ese sería su primer paso hacia la transformación personal y profesional. Mientras caminaba, su mente giraba sobre cómo articular su visión de un espacio que honrara las historias como la de su madre. Comenzó a visualizar no solo el diseño físico, sino también la narrativa detrás de cada elemento que desea incluir. Un mural que capturara el esfuerzo diario, un parque que pudiera ser un refugio, un lugar seguro donde se compartieran no solo experiencias sino educación y empoderamiento. Era un paso audaz, pero jamás había sentido una claridad tan profunda. De repente, se detuvo frente a un café donde frecuentaba a un antiguo compañero, Martín, un periodista con gran credibilidad que podría ser clave para su proyecto. La idea de acercarse a él le provocó escalofríos, tanto de nerviosismo como de determinación. Ana no podía seguir esquivando confrontaciones. Ahora, más que nunca, debía proteger su voz y aprender a usarla. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cruzó la puerta del café y se encontró con la mirada despreocupada de Martín. Ese día, la conversación debía ser diferente. Quería que supiera, no solo de su proyecto, sino de la pasión que la atravesaba. Con cada frase que intercambiaron, Ana se sentía más fuerte, más decidida a declarar su intención de no ser la hija de, sino Ana, arquitecta y activista. Martín, tengo una idea que quiero llevar a cabo. Es un proyecto de espacio comunitario que podría cambiar vidas y dar voz a historias que han permanecido en silencio. Pero necesito tu apoyo, expuso con una convicción que le sorprendió. Sintió que sus párpados se alzaban, revelando un nuevo despertar. El periodista la escuchó con atención, el interés en su mirada le infundió confianza. Eso suena increíble, Ana. He visto tantas historias que se pierden. Estoy dispuesto a ayudarte a visibilizar esto, respondió él. Sus palabras resonaron profundamente, pues esa aceptación era la validación que anhelaba. Sin embargo, a medida que dialogaban, Ana se dio cuenta de que su proyecto no era solo una ambición profesional, tenía el potencial de reconfigurar su relación con su madre. La carga emocional de su historia pesaba, y su voz podía ayudar a liberarla. La decisión de visibilizar su propia vida se convertía en un acto de resistencia contra un pasado que intentaba silenciarla. Con Martín como aliado, Ana se sintió más empoderada. No obstante, su mente no podía alejarse del riesgo que suponía enfrentarse al juicio público. ¿Sería su madre capaz de soportar esa presión? Cada paso adelante cargaba consigo la posible angustia de su familia. ¿Y si fallaba, cómo lo manejaría? La sombra de la duda se dibujaba detrás de su nueva valentía. Al despedirse de Martín, Ana sintió que la conversación no había hecho más que abrir las puertas al siguiente nivel. En casa, compartió la noticia con su madre, quien la miró con una mezcla de orgullo y temor. Ana notó ese balance delicado y entendió que necesitaba estructurar un plan que respetara la vulnerabilidad de su historia. Ana se sentó en su escritorio, rodeada de papeles, borradores y prototipos. Sonaba la inquietante pregunta, ¿estaba lista para arriesgarlo todo? La tensión entre la ambición y la preocupación por Carmen se intensificaba. Cuando su mente se enfrió, una idea emergió de la confusión. Nadie podría juiciar más severamente que ella misma. Pero, ¿y si convertía ese juicio en un poderoso motor de cambio? La incertidumbre y la expectativa se entrelazaron en su interior. Un mensaje llegó de Martín una hora más tarde, invitándola a un evento donde podría presentar su idea. Era el momento perfecto, pero también lleno de desafíos. Ciertamente, el primer gran paso. La aguardaba. Ana sabía que enfrentaría más que una presentación, tendría que despojarse de toda reserva y ser auténtica. Mientras salía de su habitación, su corazón latía con fuerza. Ahora, más que nunca, debía decidir entre lo que había sido, la hija paralizada por el miedo, o la mujer lista para luchar por su historia. La presión aumentaba. Las luces se encendían en su mente, iluminando el camino hacia adelante, pero esa senda parecía llena de espinas. Ana inhaló profundo,
preparándose para la batalla que significaba presentar su proyecto al mundo. ¿Sería capaz de hacerlo y al mismo tiempo proteger a su madre? ¿Estaba verdaderamente dispuesta a enfrentar las consecuencias de su ambición? La pregunta se instaló en su mente como un eco, reverberando a medida que daba su próximo paso hacia lo desconocido. Ana se levantó la mañana del evento sintiendo una pesadez en el estómago. La respiración se sentía más corta, y el eco de la pregunta de su madre resonaba en su mente: ¿estás segura de esto, hija? Revisitó el momento anterior a su partida. Su madre había optado por el silencio más que por la aprobación, y eso la había dejado atrapada en un mar de dudas. Esa incomodidad le hizo preguntarse si realmente estaba preparada para llevar a cabo su ambición. En el trayecto hacia el lugar, la ciudad se deslizaba ante sus ojos como un Blair. Todo parecía ir en cámara rápida, pero Ana estaba estancada en la hora anterior. Se obligó a concentrarse en la presentación que tenía preparada, reviviendo mentalmente cada palabra, cada imagen que había creado para dar vida a su proyecto. Sin embargo, su mente se tambaleaba entre la esperanza y la inquietud, cuestionando si su visión era lo suficientemente sólida como para sostener el peso de la crítica. Al llegar, la atmósfera del lugar la abrazó de inmediato, un espacio vibrante, lleno de gente con energía eléctrica. Pero, a pesar del bullicio, Ana se sentía fuera de lugar. Vidas ajenas florecían ante ella, mientras que la suya parecía estar atravesando un proceso de metamorfosis. Ella solo deseaba que su voz fuese reconocida en medio de las charlas y risas ajenas. Con un nudo en la garganta, observó a otros presentadores dando su discurso, y en cada uno encontró una especie de reflejo de lo que podría ser. Esa visión era tanto una meta como una carga. Inspirada, fue consciente de su propio deseo de diferenciarse, que se hacía cada vez más intenso. Quería que su discurso significara algo más que presentar un proyecto. Deseaba que su historia, la historia de su madre y su comunidad, se sintiera en cada rincón del espacio. El tiempo llegó. Cuando su nombre resonó en el auditorio, el eco de sus pasos resonó por dentro de su mente. Inhaló profundamente, sabiendo que sería escuchada. Al caminar al frente, se encontró con las miradas curiosas de la audiencia, y allí, a un ritmo casi imperceptible, el miedo comenzó a disiparse. Sus palabras fluyeron como ríos desbordados. Cada frase carecía de la inhibición que había llevado consigo, dejándole solo la necesidad de comunicar. Ana compartió su visión, un espacio que no solo celebrara la narrativa de su familia, sino que sostuviera a otros en su camino hacia el empoderamiento. Sentía cada historia de las personas que conocería resonar con la suya, una convergencia de historias que un cambio podía ofrecer. Su voz se alzó, fuerte y clara, desafiando las sombras de su vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de su autenticidad, una sombra se cernía. Las preguntas que mantenía atadas desde días antes comenzaron a girar de nuevo. ¿Qué dirían realmente sobre ella? ¿Cuánto inclusive su madre podría resistir la presión de sus propias decisiones? Sentía la mirada de su madre como un peso, y su amable sonrisa en el fondo de su mente se convertía en cadenas que la atrapaban. La presentación concluía con un aplauso, pero la aclamación no podía ahogar la creciente tormenta interna. Poco después, las preguntas comenzaron a surgir de la audiencia. A medida que respondía, el eco de cada interrogante se convertía en un tirón hacia atrás, robusto y demandante. Caras desconocidas la observaban, y en ese instante se vio enfrentada a un hecho tan revelador como liberador. Su éxito estaba irrevocablemente conectado a la percepción de otros. Al final, recibió las palabras de algunos que admiraban su valentía, pero en lo profundo de su ser, Ana sentía una lucha latente. Mientras sonreía y reiteraba su gratitud, se preguntaba si sus esfuerzos serían reconocidos por su madre, si vería que su historia merecía ser narrada. Al despedirse, Martín se acercó. «Tuviste un impacto, Ana, lo hiciste muy bien», dijo, sus ojos brillando con convicción. Pero aquella validación no logró disipar el remolino que crecía en su interior. Había puesto su ser en la mesa, pero ¿sería suficiente? La comunicación silenciosa entre madre e hija estaba por comenzar, y Ana aún se debatía con el dilema de compartir su viaje sin importar el eco de su voz que reverberaba en la casa. Mientras dejaba el auditorio, una idea le surgió. Tal vez el viaje no solo trataba de un proyecto, sino de liberarse también de las cadenas del pasado que la mantenían prisionera.
Tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar a su mayor antagonista, sus propias dudas. Ana se detuvo en la salida, sintiendo que el aire frío golpeaba su rostro. En su interior, una nueva pregunta comenzó a emerger: ¿estaría dispuesta a enfrentar la verdad de su historia familiar, a una costa de las repercusiones que ésta pudiera traer? Mientras se marchaba, el peso del futuro parecía más pesado que nunca. Una revelación inquietante se afianzó en su mente: el siguiente paso podría no ser solamente construir un espacio, sino un profundo viaje hacia la reconciliación personal. Ana se adentró en las calles que conocía tan bien, donde cada esquina contaba una historia y cada paso resonaba con la historia de su vida. Su aliento se mezclaba con el aire helado de la tarde, y mientras caminaba, cada inhalación era un intento de sacar el peso de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. La presentación había sido solo el inicio, pero lo que realmente le aguardaba yacía en el cruce de su viaje personal. Al llegar a casa, la atmósfera estaba cargada de preguntas no formuladas. Su madre estaba allí, quieta, con un trapo en la mano, y por un momento, se encontraron en un silencio denso. Ana podía sentir la curiosidad, pero sobre todo, la preocupación emanando de su madre. La inquietud que había llevado consigo durante toda la jornada se coló en la habitación como una niebla silenciosa. Decidió comenzar a hablar, aún con el eco de sus palabras en el auditorio resonando en su mente. Hoy hablé sobre nuestro legado, sobre cómo nuestras historias pueden crear un cambio, dijo Ana, sintiendo que habían pasado siglos desde que la idea germinó en su interior. La respuesta de su madre fue un ligero movimiento de cabeza, una aprobación que sí, pero que a la vez no la llenaba del todo. ¿Estás segura de que eso es lo que deseas? Fue lo único que pudo contestar su madre, sus ojos profundos reflejando aquella misma duda que Ana había sentido. Era como si cada palabra que la madre pronunciaba se entrelazara con las inseguridades heredadas. Ana, en un intento por desmarcarse de ellas, sintió que las raíces del pasado la ataban más que nunca. En ese instante crucial, su mente estalló en un torrente de recuerdos. Recordó las noches de trabajo en casa, el esfuerzo de su madre por proveer, y las historias que siempre había escuchado sobre las mujeres que la precedieron. Pero las historias también llevaban consigo un fardo de sacrificio que Ana no estaba dispuesta a asumir completamente. En su pecho, la llama de su ambición luchaba por ser vista, pero había un conflicto interno que la mantenía cautiva en la incertidumbre. Ana reflexionó sobre la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para honrar su historia sin permitir que la definiera? La búsqueda de su identidad era, en muchos sentidos, una batalla que había empezado en su infancia. Cada elección que tomara debía resonar con ella, y no con lo que los demás esperaban. Mientras se desnudaba de explicaciones excesivas, la decisión de hablar con su madre se convirtió en una atmósfera de peso. Se sentía como un acto de rebelión, igual de inquietante que liberador. De repente, un impulso la llevó a decir lo que había estado esquivando. Quiero construir algo que me represente, que no solo sea un reflejo de ti, sino de mí misma, aclaró Ana, su voz resonando con una firmeza inesperada. La mirada de su madre se transformó. Había, por fin, un destello de entendimiento, pero también un asomo de resistencia. Ana, no quiero que pierdas lo que hemos construido por una ilusión, replicó, pero las palabras ya estaban en la mesa. Ana sintió un movimiento interno, el espacio para liberar su voz se ampliaba. Con cada intercambio, la tensión iba creciendo como una cuerda tensa, y ambos sabían que la conversación estaba lejos de terminar. Mientras su madre trataba de atar las antiguas heridas con un hilo de protección, Ana se veía dispuesta a enfrentar la lucha, la batalla entre la subordinación del pasado y la reivindicación del presente. Sin embargo, no estaba sola. Esa conexión familiar, aunque complicada, era un tejido que podía utilizar para impulsarse. Al finalizar la conversación, Ana se sintió agotada y liberada. Sus dudas no se desvanecieron por completo, pero había dado un paso hacia el futuro que anhelaba construir. En el fondo, sentía que cada decisión, cada palabra, era una marca hacia la autodefinición. Caminando hacia su habitación, una nueva pregunta reverberaba en su mente: ¿podría realmente construir ese espacio único sin parte de ella y su madre? Este era el tiempo de la verdad, y el futuro estaba en su mano. Mientras se acomodaba para descansar, una idea inquietante le invadió: si así como había enfrentado a su madre,
debía lo mismo con sus propios miedos. La vida no se trataba solo de una metamorfosis exterior, sino del profundo reconocimiento de las voces que había ignorado. Estaba lista para esa inmersión, para no solo narrar su historia, sino vivirla en su totalidad. Esa noche, el eco de la determinación resonó a lo largo de sus pensamientos, su viaje apenas comenzaba. Ana se despertó con el primer rayo de luz atravesando la ventana, su mente aún enredada en los ecos de la noche pasada. La tensión conversacional con su madre giraba como un torbellino en su interior. Sentía que había movido fichas en un juego que apenas comenzaba, pero la incertidumbre permanecía como una sombra. La interacción había destapado una necesidad urgente de trabajar en sí misma, de reconocer sus internas luchas, se vistió con tranquilidad, tratando de organizar sus pensamientos. El día prometía ser otra oportunidad para encararse. Sabía que tenía que ir más allá de la confrontación que había tenido con su madre y comenzar a enfrentar lo que realmente le impedía avanzar. No podía seguir sintiendo que sus decisiones estaban regidas por las opiniones ajenas, especialmente de sus seres más cercanos. Decidió salir a caminar. Quería que el aire fresco le ayudara a aclarar la mente y darle sentido a sus nuevas resoluciones. A medida que se adentraba en las calles, Ana se dio cuenta de que su perspectiva estaba cambiando. La pregunta que la había atormentado se transformó, ahora anhelaba una respuesta sobre cómo construir una vida que le perteneciera. Se detuvo en un pequeño café donde se encontraba un grupo de mujeres compartiendo un instante de risa. Ellas no parecían cargar el mismo tipo de pesos que ella. Se sintió atraída, no solo por su alegría, sino también por su confianza. Observó cómo cada una se expresaba sin el freno del juicio. Esa autenticidad resonó en ella como un llamado. Decidió que, a partir de ese momento, no iba a permitir que cualquier voz externa reclamara el espacio que le pertenecía. Era tiempo de explorar sus propios intereses, sus capacidades. Optó por acercarse a las mujeres e intercambiar sonrisas y palabras ligeras, al menos por un instante, sentía que el primer paso hacia su propia libertad lo había dado, el café burbujeaba de entusiasmo, y Ana sintió que empezaba a fluir con la corriente. Cada conversación leve con esas mujeres le dio fuerzas, era como si les estuviera robando un poco de su energía. Esa atmósfera inicial de ligereza se transformó lenta pero firmemente en un deseo ardiente de ser parte de algo más grande, de algo que sí representara su voz. Al regresar a casa, su mente se llenó de nuevas ideas. Decidió que quería escribir. Las historias que llevaba dentro merecían ser contadas, no solo por ella, sino por el legado que había sentido empañado. Quería enmarcar sus experiencias y aprendizajes para que nadie más tuviera que sentir que sacrificar su alegría era la única forma de honrar el pasado. Fue en ese momento cuando el ruido de la escritura le ofreció consuelo, se imaginó canalizando sus pensamientos en una narrativa que resonara no solo en su vida, sino en la de muchas otras mujeres. Ana se sentó en su escritorio, el cuaderno frente a ella en una relación promesa. Cada palabra que plasmaría sería un peldaño hacia la autodefinición. Era el inicio de un proceso donde no solo podría narrar su viaje, sino también empoderarse a través de él. Sin embargo, algo al final de su pecho le recordó que este era un compromiso, no solo algo momentáneo. Mientras su lápiz se deslizaba sobre el papel, otra inquietud empezó a formar parte de su proceso. La imagen de su madre se insinuaba en sus pensamientos. ¿Cómo podría redimirse con ella mientras conquistaba su propia voz? Sin darse cuenta, dejaba la pregunta flotando en la sala junto al eco del portazo que había cerrado la noche anterior. La necesidad de reconciliarse con una parte de su historia seguía presente, y ese hilo conectaría todo lo que estaba construyendo. Al dejar la pluma sobre la mesa, una revelación atravesó su mente. Había comenzado a dar pasos hacia su autenticidad, pero la verdadera confrontación que debía enfrentar estaba aún por venir. Esa conexión, esa tensión con su madre, sería lo que finalmente definiría su camino. Una batalla que no podía esquivar. Con el lápiz en la mano y el papel en blanco aún por llenar, se preguntó si estaba lista para presentar su nueva versión ante su madre, para aceptar que en ese diálogo también habría espacio para la autora de su propia historia. Las palabras aún no estaban listas, pero el cambio ya había comenzado. Y en ese instante, el futuro comenzó a brillar con una nueva pregunta:
cuál de las decisiones que tomara a partir de hoy la llevaría a encontrar no solo su voz, sino también reconciliarse con quien había sido. Ana se levantó al día siguiente con una sensación de determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que su decisión de empezar a escribir era solo el primer paso, ahora, debía enfrentar la siguiente fase de este viaje de descubrimiento personal, el encuentro con su madre. Pero, más allá de eso, había una responsabilidad que empezar a asumir, transformar su visión en acción. Mientras se preparaba para salir, su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que comenzaba a parecerle conocida. Con cada prenda que se ponía, sentía que se vestía no solo para el mundo exterior, sino también para el nuevo yo que estaba comenzando a construir. Esa mañana, antes de salir, decidió que necesitaba un espacio que le proporcionara la calma necesaria para desarrollar su escritura y reflexionar. Desde que había decidido dar forma a su historia, la idea de un pequeño rincón en su casa, un refugio donde pudiera crear, comenzó a tomar forma en su mente. Creando un ambiente que solo fuese suyo, se sentía lista para enfrentar sus pensamientos más íntimos y transformar el caos en claridad. Ana tomó su cuaderno y realizó una lista de lo que quería incluir en su espacio: luz natural, plantas y objetos que la inspiraran. Al salir, caminó directamente a una tienda de artículos de hogar. En el camino, notó cómo los colores vibrantes de la ciudad parecían ahora más vivos. Se detuvo un momento para observar a las personas que la rodeaban, cada una con sus propias historias en el andén. En su interior, una idea creció: ¿y si no solo se trataba de escribir su historia, sino de descubrir cómo otras mujeres estaban navegando sus propias luchas? Esa chispa de curiosidad la llevó a pensar en crear un blog donde pudiera compartir esas vivencias. Una plataforma no solo para contar su propia historia, sino también para conectar con experiencias ajenas y construir un soporte mutuo. En la tienda, mientras recogía algunos artículos que le gustaban, encontró un viejo diario que la llamó. Su portada desgastada parecía contener un eco de historias no contadas, y lo compró sin dudar. Era un emblema de su compromiso no solo con la escritura, sino también con la autocompasión y el deseo de explorar los rincones de su propia búsqueda. Al regresar a casa, se sentó para organizar sus ideas. Pero cuando llegó el momento de empezar a escribir, se sintió abrumada por un torrente de emociones. La imagen de su madre llenó su mente, simbolizando un peso y, al mismo tiempo, una lección. Para crecer, Ana sabía que debía abordar la relación con su madre de forma directa. Eso representaba el verdadero desafío, la dicotomía entre el respeto por su madre y el deseo de autodeterminación. A lo largo de la tarde, su mente divagaba entre palabras de amor y resentimiento, entre la necesidad de reconciliación y el impulso de reivindicación. Decidió que debía escribir una carta a su madre, una en la que pudiera expresar sus sentimientos más profundos sin el miedo al juicio o la reacción inmediata. En ese acto de escribir, Ana sintió que empezaba a tomar el control sobre la narrativa de su vida. Mientras el sol se ponía, iluminando su espacio recién adornado, su mano se movía más enfáticamente. De repente, Sabrina, su mejor amiga, llamó para invitarla a una reunión en la casa de una editora. Era una oportunidad para mostrar algunas de las cosas que había escrito. Ana sintió que todo lo que había estado construyendo desde la mañana la estaba llevando a dar un paso aún más valiente. El momento había llegado. Podía sentir que esta era una puerta que se abría, no solo a su voz, sino también a su verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, la ansiedad de enfrentarse a su madre seguía latiendo en su pecho. Con el papel en la mano y su diario lleno de sueños, Ana miró por la ventana, sintiendo el viento del cambio. La pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de asumir el riesgo de desvelar su voz auténtica, no solo en la escritura, sino también en la relación más compleja de su vida? Entonces, al tomar la decisión de asistir a esa reunión, sintió que no solo se trataba de mostrar su trabajo, sino de dar un paso hacia el verdadero descubrimiento de sí misma, donde cada palabra escrita la preparaba para el próximo reto que la esperaba: afrontar su madre y su pasado con valentía. ¿Sería esta la clave para finalmente desatar su libertad? Ana despertó a la mañana siguiente con la sensación de que el mundo había adquirido un nuevo significado. La reunión con la editora iba a ser una oportunidad vital, y su mente se llenaba de preguntas sobre lo que debía presentar.
Mas no solo de eso se trataba su viaje, sino de enfrentar su propia historia, ese nudo en la garganta que necesitaba deshacer antes de seguir adelante. Mientras se preparaba, la carta a su madre la seguía asediando en su mente, cada palabra escrita era un paso hacia la reconciliación, pero al mismo tiempo un recordatorio del peso que llevaba. El quiebre emocional que había decidido afrontar requería no solo coraje, sino también un entendimiento profundo de su historia familiar. La figura de su madre no dejaba de transformarse frente a ella, una mujer fuerte, a la que Ana había visto luchar, y a la vez una fuente interminable de dolor y desilusión. En el camino hacia la reunión, se detuvo, como si el universo le dijera que debía adoptar una posición firme. A pocos pasos de su destino, sintió la necesidad de reafirmar su propósito. Tomó un momento para respirar hondo y recogió sus pensamientos. ¿Qué quería lograr en la reunión? No se trataba de otros, sino de su voz, de dar forma a sus vivencias y de no permitir que sus inseguridades las opacaran. Cuando llegó al lugar, el bullicio de la reunión la envolvió. El aire estaba cargado de energía, pero Ana se sintió un poco al margen, como si las sombras de sus dudas se extendieran a lo largo de la sala. Sin embargo, en el momento en que comenzó a leer un fragmento de su trabajo, una mezcla de agradecimiento y entusiasmo la envolvió. Las palabras fluyeron, y se dio cuenta de que lo que había escrito era un reflejo de sus luchas, su valentía y su deseo de conectar con otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Mientras escuchaba las reacciones de los presentes, sintió un nuevo impulso. Muchos compartían sus propios relatos, y en ese intercambio, Ana comprendió que su historia no estaba aislada, era parte de un entramado de experiencias. Era un momento poderoso, donde la escritura se convirtió en un puente que conectaba a mujeres en su búsqueda de autenticidad. Regresó a casa con una sonrisa que iluminaba su rostro. La perspectiva de dar voz a sus pensamientos había tomado forma, y su blog ya no era solo una idea, estaba en el horizonte, a punto de hacerse realidad. Las posibilidades la llenaban de energía. Pero al abrir la puerta de su casa, el peso familiar volvió a apoderarse de ella. ¿Podría finalmente enfrentar a su madre y atreverme a ser vulnerable? Sentada en su nuevo rincón de escritura, corrió a buscar la carta que había escrito para su madre. Cada palabra se sentía como un reto, una invitación a desterrar viejas dinámicas que le habían hecho daño y a forjar nuevas conexiones. Era su momento de tomar el control. Ana comenzó a releer lo que había plasmado en la carta. Las palabras llenas de sentimiento la confrontaban, cualquier reacción futura de su madre la inquietaba, pero comprendía que eso era parte del proceso. Sin embargo, se dio cuenta de que esperar a que llegara el momento perfecto era una trampa. Ese momento tal vez nunca llegaría. Con un nuevo sentido de determinación, se propuso enviar la carta al día siguiente. Era un paso que fundía su crecimiento personal con la búsqueda de su verdad. Pero antes de hacerlo, decidió que quería dejar algo más que palabras en el papel. Su mente se llenó de ideas sobre cómo incorporar su historia en el blog, y eso exigía un enfoque fresco, una mirada cruda, honesta y profundamente personal. Al terminar de escribir, se sintió lista para enfrentar el próximo desafío. En ese momento, el rugido del teléfono interrumpió su reflexión. Era Sabrina. Ana, creo que deberías hablar con tu madre antes de la reunión de la editora, propuso su amiga con un tono que dejaba entrever curiosidad. El pulso de Ana aumentó, y sintió que un nuevo giro en su historia se acercaba. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso tan arriesgado? ¿Sería este el instante que definiera su camino hacia la sanación? La respuesta se asomaba, vibrante y desafiante, y la expectativa la mantenía en un estado de tensión palpable. Ana se levantó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida, hablar con su madre sobre la carta que había escrito y confrontar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Había llegado el momento de cerrar la brecha entre los sacrificios de Carmen y sus propias aspiraciones. No podía seguir viviendo bajo el peso de una historia que necesitaba ser reescrita. Al llegar a la cocina, encontró a su madre organizando el desayuno. Carmen sonrió al verla, pero sus ojos reflejaban una tensión apenas contenida. Ana sintió el nudo en su estómago, así que decidió ser directa. Mamá, tenemos que hablar,
dijo, su voz temblorosa pero decidida. Carmen la miró, una mezcla de preocupación y curiosidad en su rostro. Ana sintió cómo las palabras se agolpaban en su garganta, pero se obligó a continuar. Es sobre lo que sucedió en la conferencia y sobre nosotros. He escrito una carta para ti, expresó, sintiendo el peso de la verdad y la vulnerabilidad en cada sílaba. Carmen dejó de lado el vaso de leche, su expresión cambiando a sorpresa. «¿Una carta? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, y Ana pudo ver cómo la ansiedad comenzaba a inundar su mirada. «Porque tenía miedo. Pero ya no puedo mantenerme al margen. Necesito que entiendas cómo me siento, lo que he aprendido sobre mí misma y lo que quiero para nuestro futuro», respondió Ana, sintiendo que la energía en la habitación empezaba a vibrar. Con un gesto suave, invitó a su madre a sentarse. Se dispuso a leer la carta, cada palabra cargando el peso de años de sacrificio y esperanza. Mientras leía, sentía cómo sus sentimientos más profundos se dramáticamente transformaban en realidad. Carmen escuchó en silencio, su expresión alternando entre la sorpresa y la emoción. Al finalizar, Ana levantó la vista, ansiosa por la reacción de su madre. Carmen la miró a los ojos, lágrimas asomando a sus pestañas. «No sabía que sentías todo eso», susurró, su voz en un hilo. Ana sintió que su corazón latía rápido mientras Carmen continuaba: «He luchado tanto por ti, por brindarte una vida diferente, y me duele verte dudar de tu lugar en el mundo. Eso es lo que quiero cambiar, mamá. No quiero estar siempre en tu sombra. Necesito ser yo misma. Quiero que reconozcamos nuestros sacrificios en un nuevo contexto. Siento que nuestra historia puede ser más grande si trabajamos juntas», dijo Ana, sintiendo que un nuevo sentido de propósito brotaba en su interior. Esa conversación se transformó en un momento de revelaciones y vínculos profundos. Carmen se dio cuenta de que su sacrificio no había sido en vano y que el deseo de Ana de construir un futuro por ella misma no implicaba desvincularse del pasado, sino reinterpretar la narrativa familiar. Un sol radiante pareció iluminar la habitación y, por primera vez, ambas se sintieron vistas y escuchadas, manos entrelazadas para construir algo nuevo. «Estoy orgullosa de ti, Ana. Si quieres seguir adelante con tu proyecto, haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarte. No solo por ti, sino por todas las mujeres que merecen ser reconocidas», dijo Carmen con firmeza, la expresión de amor y determinación marcando su rostro. Ana supo que ese simple permiso era la clave para su transformación. La liberación que sentía era tangible, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. Decidió que no solo iba a construir un espacio físico, sino que también se proponía crear un entorno donde las historias de mujeres como su madre fueran celebradas y honradas. A partir de ahora, ella sería la voz que daría vida a esa idea. Esa noche, Ana se sentó frente a su computadora, iluminada por la claridad que había ganado. Así comenzó a conceptualizar su proyecto, un espacio comunitario donde las historias de mujeres trabajadoras se contarían y celebraran, un homenaje al sacrificio y la fuerza de mujeres como Carmen. Escribir se convirtió en un acto liberador, donde cada palabra fue un paso hacia la autodefinición. A medida que sus ideas tomaban forma, Ana se percató de que había logrado algo significativo no solo al reconocer su madre y su historia, sino también al consolidar su identidad. Las voces que alguna vez temió se convertían en un coro poderoso que resonaría en todo su proyecto, un traspaso de esencia que trascendería generaciones. Cuando finalmente presentó su propuesta a los inversores y a la comunidad, Ana no solo estaba compartiendo un espacio arquitectónico, estaba reclamando su lugar en el mundo. El evento fue un momento de validación y empoderamiento. La valía de su madre y su historia brillaban en su presentación, combinando la pasión por el diseño con la dedicación a la comunidad. El aplauso resonó en la sala, llenando el vacío en la que alguna vez se sintió pequeña. La realización de un sueño comenzó a transformarse en una realidad palpable. Ana sonrió, sintiendo que autorizaba las voces que alguna vez se silenciaron. En cada aplauso, sentía a su madre firme a su lado, y se dio cuenta de que ambas estaban en un camino de crecimiento, uno que redibujaría la narrativa de sus vidas. La historia de Ana y Carmen no solo se había entrelazado, sino que también se había reescrito a través del amor y la valentía. Habían encontrado su camino, transformando sus dudas en un fuerte testimonio de lucha, fuerza y unidad.
Ana cerró el evento mirando a la audiencia. El viaje no había terminado, pero había encontrado su voz y, con ella, la confianza para ser verdaderamente quien siempre quiso ser. Esa noche, Ana sentía que su corazón latía con un nuevo ritmo, y por primera vez, esa mezcla de emoción y satisfacción era el resultado de un sacrificio compartido que finalmente había encontrado su lugar. Era el comienzo de una vida nueva, donde su historia sería suya, una historia vibrante y llena de posibilidades. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo, súmense a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es vital. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten voz en sus propias historias. Este es el momento de actuar. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal.